Nuevo trimestre, nuevo estudio, nuevo contenido en el libro complementario de este trimestre. Queremos reforzar la introducción que ya hemos cargado en nuestro canal. Estamos estudiando, nuevamente iniciamos un trimestre que abarcará tanto el mes de octubre como noviembre y diciembre del año 2022. El autor de este libro complementario de estos 3 meses es el doctor Alberto R. Tim. Si quieres una biografía del pastor Roberto R. Tim, tienes en la página 3 de la Escuela Sabática una mini biografía, todo su trayecto, todo su avance académico y también cómo se desarrolla dentro de nuestra iglesia en el mundo académico, teológico, en su función como doctor en teología. El libro complementario en el capítulo número 1 tiene un título que es Una rebelión en un universo perfecto. Los intentos por comprender el origen misterioso y la existencia del mal han generado interminables discusiones y muchas teorías especulativas. Para el teólogo reformista holandés Herman Bavinck, la cuestión del origen del mal, después de la existencia misma, es el mayor enigma de la vida y la cruz más pesada que debe soportar el intelecto. Esta es la idea de Herman Bavinck. Este pensamiento lo repitió en 1916 el pastor bautista W. P. Wilkes, cuando afirmó que, en cuanto a las preguntas que rodean el origen y la existencia del mal, hay tantas respuestas como opiniones diferentes. Esto significa que las personas evalúan este tema como lo hacen con cualquier otro tema, desde la perspectiva de su propio marco ideológico. En este capítulo revisaremos algunas de las especulaciones filosóficas más comunes sobre el origen del mal y luego consideraremos lo que dice la Biblia sobre la naturaleza de Dios y el origen misterioso y la perpetuación del mal. Estas discusiones servirán de base para evaluar las enseñanzas bíblicas sobre la vida, la muerte y la vida eterna. Especulaciones filosóficas. Hay muchas especulaciones filosóficas sobre el origen del mal. Algunas personas niegan la existencia misma del mal, al cual consideran una mera ilusión. Otros concluyen que tanto Dios como la materia son coeternos, así que si Dios es bueno, entonces la materia debe ser mala. Hay quienes no temen presentar a Dios como bueno y malo en sí mismo, o al menos como poseedor de algunos atributos demoníacos. En su obra Ecce Homo, 1888, el filósofo alemán Friedrich Nietzsche satirizó el relato bíblico de la creación y la caída, que está registrado en Génesis 1 al 3, de la siguiente manera: fue Dios mismo quien, al final de su jornada de trabajo, se tendió bajo el árbol del conocimiento en forma de serpiente. Así descansaba de ser Dios. El diablo es sencillamente la ociosidad de Dios cada 7 días. Muchas personas no llegan a ese punto de asociar el mal con Dios, pero sí lo hacen responsable de su existencia, como postula el popular argumento del mal epicúreo. ¿Es que Dios quiere prevenir el mal, pero no es capaz? Entonces no es omnipotente. ¿Es capaz, pero no desea hacerlo? Entonces es malévolo. ¿Es capaz y desea hacerlo? ¿De dónde surge entonces el mal? ¿Es que no es capaz ni desea hacerlo? Entonces, ¿por qué llamarlo Dios? Estas preguntas son fáciles de hacer, pero son difíciles de responder. Por un lado, la tradición calvinista reformada trata de cerrar la discusión afirmando que Dios, por medio de su soberanía, ordenó desde toda la eternidad todo lo que sucedería.
En esta misma línea, la Confesión de Fe de Westminster, en el 1647, niega que Dios sea el autor del pecado y que viole la voluntad de sus criaturas, pero al mismo tiempo afirma que, por decreto de Dios y para manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados para vida eterna y otros preordenados para muerte eterna, y que el número de cada grupo no se puede aumentar ni disminuir. Como podemos fácilmente ver, esta teoría responsabiliza a Dios por los pecadores impenitentes que siguen en su mal camino. En este caso, incluso un juicio final basado en obras, Apocalipsis 20, 11 al 13, no tendría sentido, porque Dios estaría juzgando solo las acciones que Él mismo predestinó. Por otra parte, la llamada teología del proceso trata de exonerar a Dios del problema del mal, bajo el argumento de que Él no conoce completamente de antemano las elecciones libres de sus criaturas, sino solo sus posibilidades. Desde esta perspectiva, Dios no puede ser entonces responsable de la existencia del mal, porque no previó el origen del mal, sino que simplemente enfrentó el riesgo del mal al dar libre albedrío a sus criaturas. Esta teoría trata de absolver a Dios del origen del mal, pero niega su omnisciencia, lo que en consecuencia socava alguno de sus atributos. Podría mencionar varias teorías más, pero esta que hemos visto bastan para demostrar que el razonamiento humano por sí solo, por lógico que parezca, no puede explicar adecuadamente la naturaleza de Dios y el misterioso origen del mal. De hecho, es necesario que nos alejemos de las arenas movedizas de la especulación humana y que nos subamos a la plataforma sólida de la palabra de Dios. Solo Dios, que estaba allí cuando surgió el mal, puede explicárnoslo con precisión en el estado caído en el que nosotros nos encontramos. A la luz de esta idea, mira Deuteronomio 29:29 y también Juan 16:12 y 13. El amor incondicional de Dios. La revelación que Dios hace de sí mismo en las Escrituras descarta cualquier posibilidad de que Él sea el responsable del origen y la existencia del mal. Por su propia naturaleza, se nos dice que Dios es santo, Isaías 6:3, y también 1 de Pedro 1:15 y 16. La Biblia dice que Dios es bueno, Salmos 100, versículo 5, y también Lucas 18, versículo 19. Y Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, según Santiago 1:13. Si el mal viniera de Dios, como proponen algunos filósofos, entonces no podríamos confiar en Él. Pero, al igual que el rey David, podemos orar con plena confianza. No temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Salmos 23, versículo 4. La Biblia completa nos presenta el conflicto cósmico histórico que se está desarrollando entre Dios y el bien, por un lado, y Satanás y el mal, por el otro. Esta lucha se evidencia claramente, por ejemplo, en la historia de Job. Ver Job 1, 1 al 12. También en el caso del sumo sacerdote Josué. Mira Zacarías 3, 1 al 5. Y también en las tentaciones de Jesús en el desierto. Revisa Mateo 4, 1 al 11. Afirmar que Dios es la fuente del mal es negar la realidad de este conflicto y contradecir las enseñanzas bíblicas sobre las naturalezas contrastantes de Dios y del mal. Con toda razón, Cristo pudo declarar enfáticamente al final de su ministerio terrenal: viene el príncipe de este mundo, Satanás, y él nada tiene en mí. Juan 14:30. Pero todavía podríamos preguntarnos,
¿Pudo ocurrir que a Dios lo haya tomado por sorpresa la aparición del mal? Para nada. La Biblia afirma que Dios es perfecto en conocimiento, Job 37:16, y también que Dios sabe todas las cosas, 1 de Juan 3:20. Él conoce incluso lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, Isaías 46:10. Además, Dios también es poderoso, Jeremías 32:17 y Apocalipsis 19:6. Sin embargo, no podemos olvidar que, si bien el conocimiento de Dios es absoluto, dicho conocimiento no es causativo. Esto quiere decir que el hecho de que Dios conozca el futuro no es lo que lo hace que un acontecimiento ocurra, sino que el acontecimiento que va a ocurrir ya Dios lo conoce. Ahora, si Dios es todopoderoso, y por supuesto sabía que Lucifer y un tercio de los ángeles celestiales terminarían rebelándose, según Apocalipsis 12:4, ¿por qué los creó entonces? Para tratar de responder esta pregunta, debemos reconocer que nos enfrentamos a un misterio que va más allá de nuestras capacidades cognitivas. Aún así, hay algunos conceptos básicos que debemos tener en cuenta. Primeramente, que Dios es amor, y el amor no puede existir aislado, se debe expresar a otros que puedan responder a él. Mira detenidamente 1 de Juan 4, los versículos 7 al 10 y también versículo 16. Pero la respuesta solo puede provenir de seres receptivos creados con libre albedrío. Mientras el libre albedrío deja la relación abierta a la posibilidad de deslealtad, el amor siempre está dispuesto a enfrentar ese riesgo. En segundo lugar, que el amor de Dios es incondicional, imparcial y completamente libre de favoritismos y se extiende incluso a los propios enemigos. Mira Mateo 5, 44 y 45 y también lee Romanos 5, 6 al 11. Y, en tercer lugar, que el amor incondicional de Dios concibió un plan de salvación mucho más efectivo que el problema del mal mismo, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. De esta forma, el amor infinito de Dios superó todos los riesgos que supuso otorgar libre albedrío a sus criaturas. Queridos amigos, hasta aquí la primera parte de nuestro capítulo Una rebelión en un universo perfecto, escrito por Alberto R. Tim. Nuestra esperanza ante la muerte. Seguimos estudiando el día jueves este asunto del mal, este asunto de la persona de Dios y las consecuencias que hoy en día impactan nuestro mundo lastimado. Te esperamos en el siguiente capítulo. Que Dios te bendiga ricamente y nos vemos en la siguiente ocasión. Un fuerte abrazo y será hasta luego.